Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Viviendo el Evangelio, donde nuestra finalidad es ir compartiendo con ustedes la experiencia que tenemos, la vivencia del Evangelio, y que podamos nosotros poco a poco ir creciendo para que nuestro trabajo, nuestro apostolado en diferentes grupos apostólicos, valga la redundancia, y nuestro trabajo en la parroquia sea para bien de la Iglesia, porque todo trabajo pastoral, la finalidad es trabajar por el reino de Dios, viviendo el Evangelio, todo haciéndolo a la luz del Evangelio, y nosotros podamos ir haciendo ese trabajo multiplicador de acercar a todas aquellas personas que se han alejado de la Iglesia, quienes de alguna manera se han visto desde sorprendidos a dejarse llevar por predicaciones pues no bien fundamentadas, o de hecho no fundamentadas, porque nosotros como Iglesia, nosotros católicos, cuando hacemos nuestra profesión de fe decimos creo en una Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces tenemos que ir madurando en la fe, de ir creciendo poco a poco, de ir acercándonos lo más posible a los sacramentos y poder realmente nosotros ser testigos de un Cristo resucitado. Bien, pues bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Francisco Gracia y espero que pueda contar con su colaboración. El programa lo hacemos todos de tal manera que ustedes puedan compartir conmigo sus comentarios. Si nos llaman al teléfono de cabina al 608-3652, nos pueden, quienes nos están escuchando a través de la radio, puedan a través del internet participar en este programa, pues pueden accesar a www.tjcatólico.com, y también como ya les he hecho alguna vez una invitación y la reitero, pueden seguirme a través de mi Face, es Francisco Gracia, en el que puedo estar al pendiente y contestando comentarios, preguntas que me hagan. En la medida de mis posibilidades las contestaré oportunamente, y si no, pues sigan haciendo preguntas o empiecen a hacer preguntas, porque eso me compromete a mí a irme preparando mejor, de poder en mis posibilidades pues realmente evangelizar a todos aquellos que nos abren no solo la puerta de su radio, la puerta digital, por así decir, ya ahora la puerta a través de su internet, para que todos juntos podamos abrirle nuestro corazón a Jesús resucitado, y que podamos nosotros pues ir creciendo poco a poco. Bien, pues después de estos saludos, bueno, una vez más agradezco a quienes nos ayudan en cabina, y pues agradecer a todos quienes colaboraron en este radiotón, pero pues esta invitación queda abierta para todos aquellos que nos quieran apoyar. Pues ya se les hizo mención de los números de cuenta de Panamex, Banco de América, y que nosotros podamos ir apoyando a Koinonía, que este trabajo de la diócesis, que es llevar la buena nueva a todos los hogares, pues pueda continuar. Y bien, quisiera en esta semana que acaba de concluir, el sábado pasado, para nosotros la semana inicia en domingo, es el primer día, cuando Jesús resucita es el domingo, el primer día después el tercer día después del viernes, que es Cristo crucificado, Cristo resucita, y para nosotros el domingo es el día del Señor, donde nosotros celebramos alegremente y la acción de gracias, la Eucaristía, el domingo. Bien, pues el viernes pasado tuvimos la fiesta de San José,
para nosotros los mexicanos se vive en dos dinámicas, una en función del año civil, como 1 de mayo se festeja el Día del Trabajo. Nosotros como iglesia festejamos a San José Obrero, porque también el día 19 de marzo festejamos a San José, y damos ese enfoque como el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él, que conocemos que estando ya comprometido con nuestra Madre Santísima, con María, pues recibe el anuncio del ángel, donde dice: el Hijo que va a nacer será obra del Espíritu Santo. Y pues sin adentrarnos tanto en esta historia, que es este dato histórico a partir del que todos nosotros podemos testimoniar a un Jesús resucitado, pero que en su inicio pues tuvo, en lo que fue la anunciación a nuestra Madre Santísima, y pues después dar a luz el 25 de diciembre, ya como lo celebramos nosotros como Navidad. Pero bien, regreso a lo que es el 1 de mayo, lo festejamos nosotros como San José Obrero. Para todos aquellos quienes tenemos el nombre de José, a quienes tienen el nombre de José, pues muchas felicidades, a las Josefinas también. Fue el viernes pasado, pues estamos todavía la noche del lunes, pero nuestras felicitaciones, nuestras felicidades para todos aquellos que tienen por nombre José o Josefina. Y también nosotros vemos a San José como el patrono de los trabajadores. Nosotros tenemos también esta devoción hacia San José como el patrono de los trabajadores. Yo en lo particular pues siempre me encomiendo y digo yo: Señor San José, ruega por nosotros que nos conceda trabajo cada día, que nos vaya bien en el trabajo, pensando un poco en las diferentes dinámicas que tenemos, como quienes tenemos un pequeño changarro, quienes tienen un changarro grandote, un changarrote, o quienes somos empleados, de alguna manera que tenemos esa necesidad del trabajo en función de nuestras necesidades económicas, aunque también tenemos pues lo que es un trabajo pastoral, un trabajo apostólico, en fin. Pero pues la idea es que nosotros podamos proyectar hacia San José una intercesión, más pedir una intercesión de San José para que nos bendiga en nuestro trabajo. Sabemos que quien hace todas las obras es Dios, pero a través de santos, de santas, pedimos también la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, pero como Dios Hijo. Entonces pues tenemos que ir viviendo todos estos acontecimientos, ¿no? Como el día de ayer fue el día de la Santa Cruz, entonces el seminario menor, como todos conocemos ya aquí en nuestra arquidiócesis, pues el seminario festeja la Santa Cruz. El seminario menor, en lo que es el santuario de la Santa Cruz, pues se viste de manteles largos. Tenemos nuestra ya tradicional kermés de la Santa Cruz, donde se inicia desde las 7:30 de la mañana subiendo al Cerro Colorado. Se celebró la misa, el padre Enrique Villalobos celebró la misa a las 9:30, estuvo muy concurrido, hubo muy buena respuesta de parte de la gente que acudió al llamado a asistir a la kermés, y quienes también apoyaron, a lo cual pues yo de alguna manera puedo mostrar mi gratitud a todas aquellas personas. El seminario, a través de nuestro rector, el padre Carlos Candiani, el ecónomo, el padre Jesús Cárdenas, pues darán esas gracias por todas esas personas que respondieron generosamente, porque todo lo que se recauda en la kermés pues es para beneficio del seminario, y que sabemos que pues ahorita tiene 48 jóvenes en el seminario mayor y 22 jóvenes en el menor. Entonces todos aquellos que participaron consumiendo los productos que se vendieron, que se pusieron a su disposición, y aquellos quienes de alguna manera hicieron llegar la comida, las aguas, y quienes estuvieron trabajando también vendiéndolas, pues muchísimas gracias, y que Dios, que nunca se deja ganar en generosidad, pues les multiplique todas esas
esos corazones generosos, así como quienes nos apoyaron en el Radiotón. Y reitero la invitación, queda abierta a que no sea nada más un pequeño espacio, sino que sea, en la medida de sus posibilidades, esa oportunidad de regresarle un poquito a Dios de lo mucho que Él nos da. Entonces, algo que también estuvieron el día de ayer de gran fiesta, también con kermés, pues es la parroquia de lo que es la Santa Cruz del Apostolado. Nuestro saludo y felicitaciones a toda la comunidad, al padre Lamberto López, el padre Lamberto Rosas López, que es el párroco, el padre Papías también, que tiene como vicario, y una comunidad muy rica, muy trabajadora, y digo muy rica en funciones, es numerosa, realmente es gente que está comprometida en su parroquia. La señora Carmen, que apoya también en la oficina del padre Lamberto, una señora muy dinámica, muy amable en su atención hacia todas las personas que se acercan con alguna necesidad o pregunta. Entonces todo esto pues lo hacemos sirviendo a la iglesia, viendo el rostro de Cristo de nuestros semejantes, y que pues vaya, reitero nuevamente la felicitación a la parroquia de la Santa Cruz del Apostolado. Y también quienes estuvieron celebrando un aniversario, pues son nuestras hermanas clarisas capuchinas. Son unas hermanas que se encuentran por la gloria, y que tuvieron ayer, o celebraron ayer, sus 37 años de estar aquí en la diócesis de Tijuana. El tiempo ya en este primer segmento se nos pasa realmente rápido, casi se nos termina. Vamos a una pausa y les hago un pequeño comentario referente a nuestras hermanas clarisas capuchinas. Regreso después de una pausa. Gracias. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos a este segundo segmento de su programa Viviendo el Evangelio, donde cuando concluía el primer segmento comentaba de que nuestras hermanas clarisas capuchinas cumplieron el día de ayer 37 años de haber llegado aquí a la diócesis de Tijuana. Pues el día de hoy en la mañana hablé por teléfono con la hermana María de Jesús, haciendo unos pequeños comentarios referente a la historia de ellas. Entonces brevemente me comentaba que en un inicio, hace 37 años, saliendo de la ciudad de Aguascalientes, llegaron a Tijuana un 3 de mayo. Entonces su primera experiencia pues la tuvieron en la colonia Linda Vista. Algunas llegaron ya propiamente a establecerse temporalmente en lo que llegaron, y bueno, llegaron a Tijuana y estuvieron en lo que nosotros conocemos el Templo de San Francisco por la calle Tercera, y al poco tiempo la diócesis de Tijuana les donó el terreno donde se encuentra ahorita su monasterio en la Gloria. Entonces me comentaba la hermana que también habían llegado 5 religiosas. Entonces aquí todavía viviendo en el monasterio de la Gloria se encuentra una de las hermanas fundadoras. Una ya falleció, otras regresaron, y estuvimos comentando brevemente la historia de su llegada aquí a Tijuana, pero yo me comprometí con ella de visitarlas personalmente al monasterio, platicar como frecuentemente lo hago con ella, y pues ir conociendo la historia de las hermanas y podérselas ahora sí comentar, platicar la historia en el próximo programa, porque todo esto pareciera que tuviera que ver con el programa, qué tipo de temática vamos a abordar, pero es algo muy interesante que cuando uno empieza a trabajar, servirle a Dios, pareciera que todo, pues no pareciera,
tiene uno que interpretar los signos de los tiempos, el momento que estamos viviendo. De la semana pasada yo les empecé a hablar un poco de lo que es la acción pastoral y una reflexión y la reflexión teológica, y en un primer momento vamos viendo los caracteres específicos de la acción pastoral, y en esto leeré un poco de lo que nos escribe aquí el autor, con el cual tomo yo de guía para toda esta temática, y pues voy viendo que la experiencia del día de ayer en la kermés, que el evangelio del día de hoy, lunes, la lectura de la carta del apóstol San Pablo a Corintios, y leyendo un poco los escritos de San Francisco de Asís, pues vamos redondeando todo, y redondeando en el sentido de que dándole sentido propiamente, ¿no?, a lo que nosotros estamos viviendo o que se invita a vivir. Esa es la finalidad en la que yo procuro participar, compartir lo que voy aprendiendo. Y antes de que se me olvide, hoy lunes también tenemos como fiesta a los apóstoles Felipe y Santiago. Entonces también pues la iglesia va siguiendo los pasos de los apóstoles, que fueron los primeros testigos de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Se dice en un primer momento, pues se les apareció a las mujeres y les dijo que fuera con sus discípulos y les avisara que había resucitado, que subieran a Galilea, que allá los vería, donde fue el inicio de su acción pastoral, de su vida pública. Pero vamos viendo todo como, si nos movemos dentro de la iglesia y asistimos frecuentemente a misa, o compramos nuestro misal mensual para ir siguiendo las lecturas. Por ejemplo, todo este tiempo de Pascua, pues es una lectura continua de la carta de los Hechos a los Apóstoles. Entonces, hoy, que es fiesta de los apóstoles San Felipe y San Santiago, pues se sigue otra dinámica, se hace una pequeña pausa. Mañana continuaremos con Hechos de los Apóstoles, pero dándole un poco de orden a todo esto, puedo compartirles lo que es la acción pastoral, que decimos la acción pastoral, hay una redundancia, nos dice, y lo voy a leer textualmente y tratar de aclarar, para que nosotros vayamos vislumbrando cuál es el sentido de un trabajo realmente pretendiendo o buscando nosotros hacer la voluntad de Dios. Y nos dice: la acción pastoral es acción. En los ámbitos de reflexión de la teología pastoral o teología práctica, se emplean con frecuencia los términos acción, práctica, praxis y teoría. El término acción, en latín actio, es un contenido sustantivo correspondiente al verbo hacer o realizar, que se emplea frecuentemente como sustantivo en los textos conciliares, unidos a los adjetivos eclesial, sagrado, pastoral y apostólico. No nos vamos a meter ahorita en una cuestión gramatical, literalmente, sino viéndolo a la luz de la fe de nosotros, lo que es la Iglesia Católica y sus documentos. ¿Sí? Se intenta con el vocábulo sustituir al término práctico, que equivale a repetición de un trabajo o ejercicio hecho rutinariamente, con conciencia ordinaria, mediante una cierta destreza, para obtener un provecho material inmediato. La práctica se opone a teoría o conocimiento que capacita para ejecutar algo. Con esto se quiere decir que la acción pastoral es mera práctica, ya que entraña una teoría o teología. Recordemos que el vocábulo práctica procede del griego prácticos, que equivale a activo o que obra, derivado del verbo prazo, que se traduce por obrar, cumplir o estar atareado. Para recalcar más
la tensión entre teoría y práctica que se da en la acción pastoral, algunos utilizan el vocábulo praxis unido al adjetivo eclesia. La palabra griega praxis, también derivada del verbo prazo, puesta en circulación moderna a partir de Marx, Carlos Marx, equivale a una acción revolucionaria que exige compromiso y conciencia crítica de cara a un cambio radical a partir de la mutación de la raíz del hombre de Jesucristo. En cambio, se abusa de hablar de la praxis eclesia o de praxis de los cristianos, con todo en la práctica se intercambia sin problema acción por praxis, o al revés, praxis o acción. A todo esto, pues la idea es, para algunos que no me hayan entendido, que la acción pastoral no es propiamente una acción repetitiva, ser una rutina, algo que se busca incluso un beneficio desde personal o comunitario, que en un momento dado no es malo, pero nosotros, como lo explicaré en un momento más, podemos nosotros encontrar o identificarnos en esas acciones en las que realmente nosotros no buscamos ciertamente un beneficio material, sino que nosotros con todo trabajo pastoral vamos nosotros trabajando por el reino de Dios, de tal manera que todo el trabajo que nosotros hagamos pues sea realmente una forma, una manera de evangelizar, de estar nosotros a la luz del Evangelio, ir viviendo lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que es la palabra, que es el Logos, pues hizo en la vida, que como decimos, lo hemos comentado aquí en el programa, que los evangelios no son solo unos relatos históricos, sino que son realmente esa vida de buen pastor que Jesucristo nos vino a dar de ejemplo. Recordemos que Él dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces en esa, hacia esa luz, hacia ese imperativo de Jesús, que recordemos que les dijo a los apóstoles, ¿no? Que no he venido a ser servido, sino a servir. Nosotros de esa manera tenemos que ofrecer nuestro servicio siempre de cara al reino de Dios. Y también recordando que Jesucristo dijo, no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Y los menciono estas dos, digamos, partes fundamentales en la vida de todos nosotros, es de que siempre busquemos agradar a Dios por sobre todas las cosas, que no busquemos quedar nosotros bien, que no es algo de crítica, ¿no? Diga, no es que yo quiera quedar bien con mi párroco, con el jefe eclesial, con el señor obispo, sino que realmente todos y cada uno, en comunión con nuestro párroco, en comunión con el obispo, estemos trabajando por el reino de Dios. Recordemos, lo comentamos el domingo pasado, el domingo del buen pastor, el modelo a seguir es Jesucristo buen pastor, que tenemos como vicario al Santo Padre, el Papa Francisco, y que el Papa Francisco, en las cientos, miles de diócesis que están en la Iglesia Católica en todo el mundo, pues delega una autoridad a los obispos, quienes son los pequeños, bueno, en estos pequeños rebaños, pensando en las diócesis, que se les son encomendados. Entonces, tenemos siempre, reitero, ir trabajando por el reino de Dios. El tiempo de este segundo segmento se nos agota. Al regresar de una pausa, pues ya les explicaré brevemente. La acción pastoral es acción de los cristianos, y lo voy a explicar con ejemplos como el día de ayer en la Santa Cruz. Regresamos después de esta pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral.
Bien, regresamos, hermanos, a su programa Viviendo el Evangelio. Les recuerdo el número de teléfono en cabina si quieren compartirnos algún comentario, alguna idea, pregunta, quejas o sugerencias también. Si nos marcan al 608-3652, teléfono de cabina. Los puedo yo, o me pueden seguir en Facebook, que es mi dirección es Francisco Gracia, y también puedo estar allí interactuando con ustedes. Estaré al pendiente de los comentarios, preguntas que me hagan y les trataré de contestar oportunamente. Quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos a través de internet, pues accesan a www.tjcatólico.com. Bien, como el tiempo pareciera que corre como agua en un caudal muy grande, pues se nos van estos segmentos, pero tratando de dejar clara en la noche de hoy, para bien de todos nosotros, en función de siempre trabajar mejor por el reino de Dios. Nos dice: la acción pastoral es acción de los cristianos. Afirmar que la acción pastoral es acción significa, por tanto, que no se reduce a una mera práctica. De una parte, es acción ad intra de cara a la edificación de la comunidad cristiana, como iglesia o iglesia. Es acción extra en relación a la praxis de liberación de la sociedad cuyo objeto cristiano privilegiado son los pobres. No se trata de interpretar la sociedad, sino de transformar el mundo injusto en el reino de la justicia de Dios. Ahora bien, la acción pastoral o praxis eclesia no es praxis laboral o política, no es sin más praxis simbólica, es praxis histórica. Bien, en esto me refiero a que tenemos que ir trabajando hacia los privilegiados, que es hacia los pobres, que realmente vemos el Evangelio siempre. Jesús va hacia aquellos que habían sido marginados por las comunidades en los tiempos hace 2000 años. Entonces, y también nos habla de una justicia, de transformar el mundo injusto en el reino de la justicia de Dios, algo que nosotros también comentamos en cuanto a la justicia, que a veces no logramos ver la profundidad del concepto o el término justicia, así como podemos hablar en el plano laboral, que alguien tiene una empresa, un negocio, y requiere necesariamente de trabajadores. Entonces él, de acuerdo a sus necesidades, va a decir: necesito, por decir, 10 empleados, y que van a tener que desempeñar una labor específica. Entonces el trabajador ofrece su servicio hacia el patrón buscando un salario justo, y aquí es donde vemos el tipo de justicia que trato de que quede claro, que de acuerdo a un trabajo que se desempeña reciba un salario justo, que no veamos, por ejemplo, ante tantas situaciones injustas, de que los salarios no ajustan, y esta palabra ajustan va en relación con justicia, de salarios tan precarios que se perciben, personas que arduamente, con todo su esfuerzo, con todas sus ganas, trabajan en las maquiladoras, y pues realmente no alcanza, no es suficiente. Entonces vemos que hay esa injusticia, pudiéramos decir en este momento social, porque no es remunerado el trabajo de acuerdo a lo que ellos realizan, y que el dinero que reciben no es el justo. Eso no entremos en más detalles de la situación de explotación de parte de los patronos hacia los trabajadores, pero aquí buscamos más la justicia del reino de Dios, de nosotros, en esa pensando en esa justicia de Dios. Recuerdo ahorita cuando rezamos con el Salmo, que no nos juzgue el Señor con justicia, sino con misericordia, pero nosotros, buscando esa justicia divina, podamos nosotros actuar, tener esa actitud de justicia, para después nosotros en un momento dado poderle pedir a Dios su misericordia, porque decimos, si nos hace un juicio pidiendo justicia, pues todos vamos a resultar culpables. Por eso decimos también: no me juzgues con justicia, Señor, júzgame con misericordia,
que para que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios, realmente tenemos que hacer obras de misericordia también, viendo hacia los marginados y hacia la gente que realmente ha tenido quizás una o muchas injusticias. Les seguiré comentando. El Nuevo Testamento concibe la vida cristiana como acción, tanto individual como comunitaria. El cristiano y la comunidad creyente deben obrar como obró Cristo. En realidad, la acción del cristiano es la obra de Cristo en él. La fe es el primer acto. Se comienza pues a ser cristiano por un acto de conversión, pero la fe se traduce en obras, especialmente caritativas, si quiere manifestarse religiosamente en una auténtica profesión vital. Cuando la comunidad cristiana manifiesta su fe en el mundo, se exterioriza la acción de los cristianos. El Dios de la revelación cristiana no es el Dios de los filósofos, sino el Dios vivo y operante, manifiesto en el crucificado y resucitado. Así se llega a concebir la teología como teología de una praxis, la acción pastoral como praxis de liberación. Sin embargo, no debemos de caer en la afirmación radical de oponer la acción pastoral a la contemplación, como si ambos fuesen cosas totalmente separadas e incluso adversas. La contraposición entre acción y contemplación es más superficial que profunda, se refiere a las tareas de la vida cotidiana. Por eso es ambigua y hasta peligrosa la valoración de la contemplación sobre la acción. También se suele hacer una valoración de la acción inmanente o actio inmanum sobre la acción transeunte, cuya raíz se encuentra en la filosofía griega más que en las escrituras cristianas. La afirmación tomista de que la acción se deriva de la plenitud contemplativa o de que se reduce a llevar a los demás lo contemplado, manifiesta la vinculación estrecha que existe entre estas dos funciones. La contemplativa, si lo es de verdad, es también activa y viceversa, ya que sólo posee la verdad y la contempla quien la vive de hecho, quien la realiza. Para que haya una verdadera síntesis entre acción y contemplación, se necesita que el cristiano sea contemplativo en acción. Precisamente las teologías posconciliares más importantes son teologías de la praxis, teología política, teología de la esperanza, teología de la liberación, teología feminista y teología negra. Hasta tal punto, la teología pastoral e incluso toda la teología se puede entender como teoría de la praxis eclesia. Bien, en todo esto, lo comentaba en el programa pasado, todo esto tiene que nacer de un encuentro con Jesús, identificándonos con Cristo como cristianos, y que todo es, reitero, por el reino de Dios. En la mañana también platicaba con la hermana María de Jesús, referente a un comentario que tuve con una persona la semana pasada, que decía que las contemplativas prácticamente no hacían nada, no las veían, y que qué hacían en los monasterios. Y allí sí, pues yo un poquito sorprendido por su respuesta, por su comentario, pero también enardecido un poco porque pues sí tengo mucha cercanía con comunidades de vida contemplativa, con las misioneras de la caridad, con las hermanas brígidas, con las hermanas clarisas capuchinas, y pues yo le hice el comentario a esta persona de que realmente la vida contemplativa es quienes lleva o cargan el peso de la vida de la iglesia, y esto es porque siempre en toda acción que nosotros hacemos, siempre hacemos un primer momento de oración, encomendándonos a Dios, y que nos dé la docilidad, el don de la docilidad a la acción del Espíritu Santo. Entonces yo le dije, pues realmente la vida contemplativa, las hermanas contemplativas, los hermanos contemplativos también, porque los hay en la rama masculina, pues son los pilares, son las columnas que sostienen a la iglesia, porque son quienes hacen esa consagración de vida a la oración, a la contemplación, y que pues aún
en esa vida contemplativa tienen una vida activa, porque tanto nuestras hermanas clarisas capuchinas como las misioneras de la caridad, como las hermanas brígidas, pues tienen también una vida activa, tienen apostolados. En un momento yo recuerdo, por ejemplo, de las hermanas misioneras de la caridad, las contemplativas, pues ellas tienen su hora diaria de apostolado, en el que salen de su casa para visitar familias, y es un trabajo también de evangelización que hacen, y que también viendo las necesidades de las personas, de las familias de escasos recursos, y en la medida de sus posibilidades, pues comparten lo que tienen. Incluso de las hermanas misioneras de la caridad activas les llevan algo de despensa para que a su vez estas hermanas contemplativas lo compartan. Y también las hermanas, tanto brígidas como las clarisas capuchinas, pues tienen un trabajo arduo, que es haciendo las hostias sacerdotales, las hostias pequeñas que nosotros consumimos en cada celebración eucarística, más aparte pues tienen también sus talleres de costura, donde confeccionan albas, casullas, estolas, cíngulos, pues tantas cosas que requieren ellas para su manutención. Entonces realmente son contemplativas, pero tienen una vida activa también. Entonces, el tiempo de este tercer segmento se nos termina. Regreso después de una pausa ya para concluir nuestro programa del día de hoy, de la noche de hoy. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Moringa Koinonia, salud para tu cuerpo y mente. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moringa Koinonia, de venta en Koinonia Radio, o comunícate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Koinonia, mejora tu salud y de forma natural. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este cuarto y último segmento, donde nosotros tenemos pues como tema del día de hoy lo que es ya el trabajo pastoral de la Iglesia, algo que todos nosotros realizamos. Algo antes de que concluya, quiero para quienes ya tuvieron la oportunidad del día de hoy, pues ya ahorita casi 10 de la noche sería imposible asistir a la celebración eucarística, pero les voy a leer lo que fue o lo que es
la primera lectura de lo que nos ofrece o nos da la liturgia el día de hoy, que es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos dice: hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se les apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles y finalmente se me apareció a mí. Bien, pues esta lectura va muy concatenada a lo que es el tema del día de hoy, que es la praxis de la Iglesia, y ya lo aterrizo en función de todas las personas que el día de ayer, tanto en la parroquia de la Santa Cruz del Apostolado como a nosotros en el santuario de la Cruz, en el Cerro Colorado, el Seminario Menor, pues participaron. Yo les he comentado que podemos nosotros trabajar, dar ese servicio a la comunidad, a nuestra iglesia, partiendo de las 3 T's, que son tiempo, talento y tesoro, que es de las formas como todos y cada uno de nosotros podemos hacer o llevar nuestro pequeño granito de arena para esta construcción del reino de Dios. Y vemos en la primer T que yo les comento, que es el tiempo, pues hay personas, me incluyo yo, que el trabajo, a mí gracias al apoyo de mis hijos que se encontraban el día de ayer en el trabajo, yo tuve la oportunidad de servir en las pequeñas cosas que a mí se me encomiendan o que yo con mucho amor ofrezco a mi iglesia. Mis hijos trabajaban, yo me fui a servir en el seminario menor, y así mucha gente que tuvo esa posibilidad de ofrecer su tiempo, pero hubo algunas personas que, teniendo el tesoro, que es otra de las T, pues decían: yo tengo los recursos pero no tengo el tiempo. Entonces sí podemos ver, se los puedo compartir, hay un negocio que distribuye algunos productos de comida y que pues agradecemos públicamente. La canasta se llama, que a lo que es el grupo de apoyo del seminario Padrinos, pues les puso a su disposición carne para hamburguesas y todos los insumos más para vender hamburguesas. Entonces pues Padrinos del Seminario ofreció su tiempo para poder, producto de ese tesoro, hacer llegar o vender las hamburguesas, ¿no? Entonces, y tenemos otra tercer T, que son los talentos. Y bien, pues fue allí la otra parte en la que podemos nosotros agradecerle a los conductores que estuvieron el día de ayer en la kermés, a la señora Angélica Moscareño y el señor Isidro Huerta, quienes fueron los conductores, y que allí también se mostró el talento que ellos tienen, esa dinámica, esa chispa, por así, pero más bien un don del Espíritu Santo de poder ser buenos comunicadores, que supieron amenizar oportunamente y de acuerdo a cada momento pues esta actividad de la Santa Cruz. Tuvimos también la participación de cantantes, de payasos, de imitadores, todos aquellos que pusieron su talento al servicio de la comunidad. Entonces vemos cómo esto realmente se hace siendo iglesia. Podemos nosotros servir por el reino de Dios. El día de ayer, antes de que alguna cosa me produzca una distracción en la continuidad de lo que les estoy narrando, se contó con la presencia, la bendición de nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, en el que nos comentaba todo a la luz del evangelio del día de ayer. También la liturgia nos proponía una celebración a la Santa Cruz. Él nos hizo este comentario en que todo cristiano
tenemos que llevar nuestra cruz y que tenemos que saber cargar la cruz, que cada una o la que cada uno de nosotros carga no es ni la más pesada ni es la más ligera. Entonces, para cada uno de nosotros llevamos una cruz que debemos de saberla llevar, y principalmente con alegría. Los momentos difíciles que a veces se nos atraviesan, los que son parte de la vida, pues tenemos que saberlos vencer a través del amor, que también es don de Dios. Al final todo es don y gracia de Dios, que nos da también en el don de la vida, nos da esa libertad de nosotros en la cruz que cargamos, también podamos renunciar a cargarla, que a veces nosotros podemos pensar que estamos cargando una cruz muy pesada, nos quejamos a veces de por qué me tocó esto a mí, en fin, sin entrar en detalles, y hay ocasiones en que podemos vanagloriarnos de que todos los padecimientos que tenemos pues son cualquier cosa, que lo superamos, y que entra esa fragilidad humana en la que podemos nosotros incluso pecar de vanagloria, de hedonismo. Entonces tenemos que ver que la cruz que llevamos, repito, es justamente la que Dios nos dio, y que nosotros en esa libertad vamos cargando, pero que siempre vamos a estar atentos a esa respuesta de saberla llevar con amor y con servicio hacia los demás, porque vemos en este siglo XXI, nos comentaba el señor arzobispo, cómo hay los mártires en Siria, en el norte de África, donde incluso en este momento, en esta noche de hoy, ya día por aquellas tierras, estamos viendo testigos del Evangelio, testigos de aquellas personas que ofrecen su vida antes de renunciar a creer en la cruz, en esta cruz que es el signo de nosotros los cristianos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por todos y cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y que al resucitar nos da esa vida nueva a la que todos estamos llamados a vivir, transmitir, vivenciarla, para que nosotros, a la luz de nuestras buenas obras, de nuestras buenas intenciones, podamos mostrar a muchas personas que se han alejado de la iglesia, a que realmente, que nos acerquemos realmente con un corazón bien dispuesto, con un amor intenso, a poder nosotros construir el reino de Dios. Entonces hay miles de gentes ya que en este día, en este momento, ellos están dando la vida, son mártires de nuestros tiempos. Entonces vemos cómo hay personas que son degolladas, que son decapitadas, que son quemadas vivas, que son ejecutadas con un balazo en la cabeza. Entonces nos dice nuestro señor arzobispo de cómo nosotros, ya viendo nuestra realidad de Tijuana, pues tenemos que ver esa luz de Cristo resucitado, en que podemos nosotros gozar de esa libertad de religión, de que nosotros no tenemos que escondernos, no nos vemos incluso atentados en nuestra vida por la fe que profesamos. Entonces tenemos que pedir por estas personas, incluso quienes han ejecutado, los verdugos de todas estas personas, de todos estos hermanos nuestros que son ejecutados, para su conversión. Es algo que nosotros debemos de hacer como buenos cristianos, porque estas personas, o para que estas personas realmente se conviertan, que reflexionen. No es posible predicar o hablar de un Dios bueno causando la muerte a otras personas. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que redoblar nuestra oración por la conversión de aquellos que han tomado el mal camino, darle gracias a Dios por esta libertad de religión que tenemos, que gozamos, darle gracias a Dios por el don de la vida, por los talentos que Él nos da, que en la medida de nuestras posibilidades podamos irlo cambiando, en la medida de nuestras posibilidades ir ofreciendo nuestro trabajo pastoral por el reino de Dios, que para que el día que Dios nos llame a su presencia, pues nosotros podamos llevar buenas obras que nacen a la luz de una fe, y de una fe verdadera,
que nuestras obras no sean realmente como en una ocasión nos comentó el padre Carlos Santillán, que no sean las obras, dice, ¿son obras o son sobras? Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.